Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo con un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Yo quiero que ustedes tengan muy claro que la finalidad nuestra no es reemplazar una consulta médica, porque este programa es el resumen de muchos casos clínicos que le doy gracias de antemano a todos los pacientes que me permiten grabar sus historias clínicas. Porque lo que yo encuentro en un paciente y lo comparto con ustedes en las cámaras, le va a servir a muchos de ustedes. No para que se hagan lo mismo de este paciente que van a ver, sino para que entiendan que sin un examen de laboratorio, sin una buena evaluación clínica, sin una buena historia clínica, es imposible poder hacer un tratamiento. Porque muchos de los casos clínicos que van a ver a continuación son pacientes que primero se demoraron para acudir a donde el médico. 2, nuestro sistema de salud se demoró mucho para darles u ordenarles un examen. Y 3, porque se automedicaron. Vean, les voy a contar de estos casos clínicos que van a ver cosas muy tristes. Yo soy una persona muy crítica de la citología, porque hay mujeres muy juiciosas. Cada año la citología y se mueren de un cáncer de útero. ¿Saben por qué? Porque del útero le miraron aquí abajo nomás, el cuello del útero, y el resto de la matriz o del útero y los ovarios. No le estudian, la mujer no tiene derecho a que le hagan un examen ginecológico completo. Entonces, en ese orden de ideas, es muy importante que todos ustedes tengan muy claro que los pacientes necesitan tener una evaluación completa. Es lo mismo, yo aquí no hago una ecografía segmentaria, yo a los pacientes les hago una ecografía de cuello a genitales.
Porque me llegan personas y me dicen, doctor, yo no aguanto el dolor en la cintura. Y entonces yo quiero que me haga una ecografía de mis riñones. Y yo le digo, no, si quiere, desde el cuello hasta abajo. Pues le hacemos la ecografía completa y el tumor era en la tiroides, o el problema estaba en los senos, o estaba en otra parte. Entonces, eso es lo importante que yo quiero que ustedes entiendan, que la evaluación médica debe ser completa. Y por eso yo ya no atiendo a un paciente solo. Yo siempre atiendo a los pacientes en grupo. 4 ojos ven más que 2. Y es muy importante que ustedes entiendan por qué en las rondas médicas y en todos estos casos clínicos que van a ver a continuación, el paciente me lo presenta un médico, otro médico, y les va a contar cosas tristes. Nos hemos reunido 11 médicos a ver un paciente y no sabemos qué tiene. Porque cada vez hay más radiaciones, cada vez la comida es más manipulada y le echan más químicos. Y cada vez la gente es más reactiva y más estrés y más ansiedad y más cosas. Y aparecen las enfermedades. Por eso yo quiero que durante todo este programa, este recorrido de programas que se llaman casos clínicos, ustedes simplemente aprendan a tener conciencia de cómo el cuerpo nos habla. El cuerpo nos habla a través de muchos síntomas. El cuerpo nos habla a través de muchas manifestaciones clínicas. Y no es... me duele la boca del estómago, omeprazol. No es dolor de cabeza, Cebedol. No es dolor de estómago, buscapina. No es flujo, un óvulo. No es diarrea, antidiarreico, ni fiebre, antipirético, ni alergia, antialérgico. El cuerpo nos habla con muchos síntomas, especialmente la piel. Muchas cosas de la piel es lo que está sucediendo adentro. Por eso yo les pido a todos ustedes el favor que entiendan la importancia de la consulta médica, que muchas de las cosas que ustedes están presentando no se pueden manejar en sitios públicos sin un examen de laboratorio. Yo en el Día para tu Salud, 17 profesionales de la salud ven un paciente. En el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal, 19 profesionales ven a un paciente. Y entre todos opinamos, y entre todos analizamos. Y por eso es tan importante que ustedes entiendan lo que dijo el Quijote en su libro, que una sola golondrina no hace verano. En el Parque de la Salud, 4 ojos ven más que 2. Por eso los invito a que estén muy atentos a todos estos casos clínicos, hagamos una reflexión, miremos el viacrucis que están viviendo todos estos pacientes, cómo el cuerpo nos está mostrando el proceso de la enfermedad, pero todo tiene posibilidades terapéuticas. Los dejo con estas notas. La palabra doctor significa profesor. Y esto es lo que yo trato de hacer en las redes y en televisión todos los días. Y yo les quiero compartir una historia clínica para que ustedes entiendan la importancia de entender que el cuerpo es una sola unidad y que el síntoma se trata en una droguería, pero la enfermedad hay que tratarla desde la parte médica. ¿Cómo te llamas? Noemi Londoño. Noemi. Van a entender y les voy a explicar por qué la voz de ella es así y me hablan más durito. Tú consultaste hace 7 años, ¿por qué? ¿Qué sentías? Porque sentía dolor de cabeza y dolor de espalda. ¿Cuánto tiempo consultaste por eso? Más o menos 1 año y medio. ¿Y qué te hacían para eso? Me mandaron donde un quiropráctico. Sí. Porque decían que era por la cuestión del trabajo, que era de pronto estrés, entonces que el quiropráctico con los ejercicios de él a lo mejor me iban a servir para quitarme ese dolor. ¿Y el dolor de cabeza y el dolor de espalda? Dolor de espalda. ¿Y tomabas analgésicos? Me mandaban pastas para el dolor. No recuerdo qué pasta. Bueno, vivían en Estados Unidos y su esposo, muy angustiado porque no mejoraba, insistía a su quiropráctico que le mandara un MRI, que es un tratamiento, un estudio de tomografía para ver qué era lo que ella tenía. Le hicieron el examen y ¿qué pasó? Me hicieron el examen y salió que tenía un cáncer en la tiroides. ¿Y qué pasó con el cáncer? Entonces me retiraron el cáncer, me tuvieron que hacer una cirugía para retirarme el cáncer que estaba posesionado
columna cervical, ya tenía ganglios. ganglios ahí, retiraron eso y yo me recuperé. Se le quitó el dolor de cabeza. El dolor de y se le cabeza quitó y el dolor de espalda. Entonces, menos mal, el esposo insistía, háganle un estudio y demás. El quiropráctico finalmente en Estados Unidos accedió, le mandaron este examen y le hacen un tratamiento que le quita el dolor de cabeza y de espalda. Ahí entenderán por qué yo insisto que no es que ustedes vayan a la droguería que véndame una pastica para el dolor de cabeza, véndame una pastica para el dolor de espalda. ¿Para cuál diagnóstico? A ella le dolía la cabeza, le dolía la espalda porque tenía un cáncer en la tiroides, que tenía ganglios satelitales y tenía una compresión a nivel cervical. Por eso yo invito a las personas, no es tomarse una pastica para el dolor, no es tapar el síntoma, es por qué tengo el síntoma. Yo no puedo a mi casa a ir a tratar una humedad pintando la pared sin cerrar el tubo que está botando el agua. Yo no puedo tapar un charco sin tapar la gotera. Y esa es la medicina y por eso los invito a todos ustedes, ante cualquier síntoma que presenten, tengan un estudio, tengan un examen, busquen un diagnóstico antes de seguir tapando un síntoma porque la enfermedad sigue avanzando. A ella se le perdió mucho tiempo en todo ese proceso del cáncer y puede dejar secuelas. En su cirugía seguramente hay un nervio que se llama laringio recurrente que queda lesionado, sus cuerdas vocales y por eso la voz cambia en la persona. Muchas gracias. Y ahora estoy en uno de los consultorios más importantes del Parque de la Salud, nuestra cocina. Consultorio, sí, consultorio. Porque nuestra primera prescripción médica para los pacientes es: dime qué comes y te diré de qué morirás. ¿Cómo hacer de la cocina una farmacia? Que tu cocina sea tu medicina. Allí es donde tenemos que entender, no es farmacia, no es tienda naturista, no es pastica. Coco, tomate, acelga, limón, zanahoria, rábano, calabacín, zucchini, auyama, brócoli. Mire estas bellezas de brócolis, todas de acá cultivadas por nosotros en nuestro Parque de la Salud. Ahorita hacemos unas tomas de todas las huertas, los plátanos, el guacamole. Miren este plátano, venga para acá, gato, mostremos esto, mire, en lo que convertimos este plátano y después lo llenamos con ese guacamole y le echamos ghee del Dr. Rojas, que es un ghee maravilloso. ¿De qué son estas tortas, Estefanía? Varitas de arveja verde. ¿Cómo es? Varitas de arveja verde. ¿Cómo las hizo? Simplemente se deja remojando el grano y al día siguiente se escurre, se muele y se hace la forma que desee y se hidratan con salsa de tomate o salsa de berenjena, lo que deseen. ¿Y qué más se le echa? ¿Se frita? Sí, o también se pueden poner al horno, dependiendo si las casas tienen disponible horno o se fritan. Ahí paremos un momentico, gato. Mire esas, le digo gato porque este hombre ama los gatos. Qué rico que la gente amara a los animales. Unas arepas que tienen. Estas tienen semillas de girasol, coco, maíz molido y semillas de chía. Y la torta. Esta tortica es de garbanzo, hamburguesas de garbanzo con quinoa. También cualquier grano se deja remojando, al día siguiente se muele y se condimenta como deseen. A esta le añadimos quinoa para que sea un plus para la proteína. Remojado. Nuestra cebolla cultivada sin nada químico en los parques de la salud, donde cultivamos la comida para los pacientes que están en nuestras casas, hoteles. Miren este brócoli. Para la próstata, para el sistema inmunológico, la auyama, un alimento maravilloso. Estos tres son alimentos funcionales, actúan en todo tipo de personas positivamente. Rábano, calabacín y zucchini. Miren, limón, que no les falte en sus casas, estas zanahorias. Esto es maravilloso, el caleo, la col, fundamental. Miren que las arepas tenían esto tan importante, el coco. No boten la cáscara del coco, esa cáscara gruesa, dura. Con eso cocinan los granos y eso quita los gases, mejora la digestión de todos estos granos. ¿Qué nos va a ofrecer hoy de almuerzo? Bueno, el día de hoy tenemos un arroz con zanahoria, que lo tenemos cocinando allí, varitas de arveja, que le voy a hacer una salsa de tomate para hidratarlas, unas canastas de plátano maduro rellenas de guacamole, y voy a hacer una ensalada con lo que es la selga, zucchini, calabacín,
rábano, brócoli, y simplemente ese es el almuerzo. Y las aromáticas las hacemos también con las plantas de nuestro jardín, las plantas de todo, que tenemos una colección de plantas medicinales. Todo esto nosotros lo hemos querido resumir en este libro que se llama Cómo hacer de la cocina una farmacia, y por acá las 100 enfermedades más frecuentes. ¿Y sabe qué hacemos nosotros en la prescripción médica del paciente? A los pacientes del Día para tu Salud y de los pacientes de colon les damos el libro, porque es que este libro es la explicación, es la otra fórmula. Es decir, tómese ciertos productos naturales nuestros, pero acá sigue la fórmula. Aquí están todas las posibilidades. Y Estefanía le entrega a los pacientes una hoja donde les da 3 opciones de desayuno, 3 de almuerzo, 3 de comida. Las aromáticas que les damos a los pacientes de cúrcuma, pimienta negra y canela. Tienen el kefir de agua que le damos a los pacientes, maravilloso. Entonces les damos también para que lleven a sus casas esos hongos típicos, y les damos esto, probióticos. Y cuando llegan en la mañana les damos eso, ahí se están fermentando con agüita y con trocitos de panela. Eso es lo que nosotros hacemos, entender lo que nos dijo Hipócrates, que tu cocina sea tu medicina. Dime qué comes y te diré de qué morirás. Somos lo que comemos. Si la comida mala me enferma, la comida buena me alivia. Y aquí tenemos este medicamento. ¿Esto es comida? No, esta es la materia prima, esto es lo que necesita el cuerpo para que funcione adecuadamente. Y por eso yo siempre digo, el principal consultorio del Parque de la Salud en Dos Quebradas y en Manizales es la cocina. Y sin esto es imposible poder ejercer la medicina, porque yo sí puedo ver a la persona, como dicen las abuelitas, la color, pero el laboratorio me dice qué está pasando en el cuerpo. Y la gente dice, ay, pues si ya me hizo una ecografía, ¿para qué laboratorio? Es que el laboratorio me dice cómo está funcionando todo mi sistema interior. La ecografía me muestra la anatomía, por eso uno siempre complementa al otro. ¿Y qué hacemos en laboratorio clínico? ¿Por qué todos los pacientes le hacemos tantas pruebas? En nuestro Parque de la Salud, a todos los pacientes, que donde hacemos más de 300 pruebas de laboratorios, le hacemos los exámenes básicos de rutina, pero también les hacemos otras pruebas de laboratorio, que es muy importante que ustedes lo tengan presente. Doctora Mónica, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a este espacio de prevención, de educación, y es muy importante que todos ustedes entiendan la importancia del laboratorio clínico para los exámenes de pacientes que vienen al Día para tu Salud, que vienen al Día para tu Alma, a los programas de colon. Claro que sí, doctor, muy buenos días. Muchas gracias. Aquí en el laboratorio clínico entonces realizamos todos los exámenes preventivos, ¿sí? Miramos cómo se encuentra la persona, que no tenga anemia, cómo se encuentran sus niveles de colesterol, de triglicéridos, niveles de azúcar, miramos la parte de tiroides, la parte renal. Entonces es muy importante que todos aprendamos a hacer más prevención que cura, ¿sí? Entonces, doctora, muchos dirán, pero si yo ya tengo esos exámenes y nos están exámenes de hace 6 meses y demás, claro, ¿cuál es la importancia de que estemos actualizando los exámenes? Es muy importante, ¿sí? Porque en 6 meses pueden pasar muchas cosas, ¿cierto? En 6 meses hay que mirar si la persona está tomando medicamentos para la tiroides, para triglicéridos o para el azúcar. Hay que actualizarlos, hay que mirar cómo está actualmente, si realmente los medicamentos que se está tomando son necesarios, si la dosis hay que ajustarla, si hay que aumentar o disminuirla, o si realmente no necesita el medicamento y solamente con una dieta y una buena alimentación y ejercicio se puede controlar los niveles y sin necesidad de estar tomando tanto medicamento. Realmente es importante tenerlos actualizados. No es lo mismo hace 6 meses a lo que pueda estar pasando hoy. Vamos a hablar de algunos exámenes importantes en el laboratorio, porque ustedes sí deberían de ir conociendo todos los equipos que ustedes ven, todo esto fundamental. Y uno de ellos es que a veces le decimos, bueno, doctora Mónica, vamos a hacerle a este paciente también exámenes, por ejemplo, en el hombre de próstata. Claro que sí, en el hombre es muy importante empezar a realizar el examen del antígeno prostático a partir de los 40 años
o antes si el paciente lo amerita por antecedentes familiares de cáncer en próstata o alguna sintomatología. Es muy importante estar al día con todos esos exámenes, ¿sí? Prevenir cualquier problema que se pueda presentar y aparte hay que tener en cuenta también los antecedentes familiares. Bueno, otros exámenes que a veces les sugerimos a ustedes que nos hagan. El paciente se hizo los exámenes de azúcar y nos salió alta el azúcar. Y ustedes ya saben, casi que ni nos preguntan, salió alta el azúcar, entonces vamos a hacerle una hemoglobina glicosilada. ¿Por qué es importante complementar ese examen? Bueno, es importante complementarlo porque la hemoglobina glicosilada lo que nos va a decir es cómo se ha venido comportando el azúcar en este paciente en los últimos 3 meses, ¿sí? Es muy importante porque hoy se le puede tomar la glicemia, pero ese valor solo me está dando el valor actual de hoy, cómo está. Pero con la glicosilada miramos los últimos 3 meses cómo se viene comportando el azúcar, cómo está el metabolismo y de ahí tomar decisiones. Y otro examen es cuando ustedes nos dicen, doctores, nos salió alterado la tiroides, tiene esa TSH muy alta y todo el examen de tiroides, y ustedes también casi que ni nos preguntan porque ya saben, vamos a hacerle mediciones de vitamina D3 y vitamina B12. ¿Cuál es la importancia que la gente incluya en sus exámenes de laboratorio estos dos? Sí, también es muy importante, aparte de realizar el TSH, también hacemos el T4 libre que hace parte del estudio de la tiroides, igual como la vitamina B2 y la vitamina D, como mencionó el doctor. Es muy importante también mirar los depósitos de hierro, cómo está la parte de alimentación de la persona. Incluso muchas veces también adicionamos el ácido fólico, ¿sí? Para mirar toda esa parte nutricional y toda la parte de vitamina en las personas. También es muy importante. Bueno, total, se va abriendo un abanico de exámenes importantes para los pacientes de acuerdo a la historia clínica. Claro y nos pasa otra, el ecografista nos dice, encontré que ese paciente tiene hígado graso o que ese hígado en la ecografía salió alterado. Entonces, para el hígado, ¿qué más le hacemos? Para eso entonces hacemos las transaminasas, ¿sí? Realizamos las 2 transaminasas, tanto la TGO como la TGP, y depende de lo que vea el ecografista y la sugerencia del médico. Muchas veces también se adicionan bilirrubinas o fosfatasa alcalina, ¿sí? La idea es mirar toda la parte de hígado graso y ahí descartamos cómo está el paciente y qué tratamiento hay que seguir, también es muy importante. Bueno, miren ustedes cómo se va abriendo una cantidad de pruebas de laboratorio importantes, porque ustedes dicen, no, hágame un cuadro hemático para ver si tengo anemia. No, pues es que no es mirar la anemia, así como nosotros le hacemos las 7 ecografías de cuello genitales y el paquete ginecológico de citología, colposcopia, ecografía transvaginal, examen de seno y cita ginecológica, en el laboratorio lo mismo. Exámenes de tiroides, exámenes de hígado, todo lo de sangre, lo de orina, parte renal, próstata. A veces hacemos antígenos porque nos salen sospechosas. ¿Y qué es eso de los antígenos para el cáncer? Los antígenos, entonces digamos ya de algún paciente pues que tenga antecedentes familiares de algún tipo de cáncer o alguna sintomatología, entonces existen muchos antígenos, ¿cierto? El antígeno carcinoma embrionario, para mirar ovarios, para mirar incluso testicular a nivel del hombre, también gástrico. Sí, existen muchos antígenos de acuerdo al paciente, entonces ya nos ubicamos y miramos cuál antígeno necesita. O también la parte de coagulación, que muchas veces el paciente llega y dice, no, es que yo tomo Coumadin o tomo warfarina, entonces todo eso hay que actualizarlo, porque si el paciente dice, a mí me lo hicieron por la EPS hace 6 meses, pero realmente hay que tener datos actualizados, ¿cierto? Saber cómo está el nivel del INR reciente y saber si el paciente está bien medicado y la dosis es correcta. Sí, imagínense, porque hay que saber si está anticoagulado. A eso es lo que queremos ir con esta nota, que ustedes entiendan la importancia del laboratorio clínico. Por eso en nuestros parques de la salud siempre, laboratorio clínico, y preferimos y siempre les decimos cuando piden la cita, vengan en ayunas, traigan una muestrica de orina y un coprológico. Vamos a actualizar exámenes, traigan los que tienen en la casa para comparar, y eso ya nos permite a nosotros enfocar mejor un proceso de estudio, de diagnóstico y de tratamiento. Ya regresamos. Los coronavirus son una familia de virus que se descubrió en la década de los 60, pero cuyo origen es todavía desconocido. Sus diferentes tipos provocan distintas enfermedades, desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio grave.
El coronavirus debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona. Se trata de un tipo de virus presente tanto en humanos como en animales. Este virus es ARN de cadena positiva, es decir, que en su interior tiene una cadena de ácido ribonucleico. En los últimos años se han descrito algunos brotes epidémicos importantes causados por el coronavirus. El SARS-CoV o coronavirus del síndrome respiratorio grave fue encontrado a partir de una epidemia en la provincia de Guangdong, en China. En esa oportunidad, el virus causó SARS, el cual se caracteriza por una importante dificultad respiratoria, neumonía, fiebre elevada y por la probabilidad alta de morir. Hasta el momento se han notificado más de 8.000 casos en distintos países, con más de 800 muertes. Después de esa epidemia se descubrieron otros coronavirus, como el HKUI, el HCOV, ML63 y el MERS-CoV. Este es el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio, el cual fue detectado por primera vez en 2012 en Arabia Saudita. No se transmite con facilidad de persona a persona, pero se contagia por contacto cercano. Los síntomas incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar, e incluso en algunas ocasiones puede provocar síntomas gastrointestinales o neumonía. Las formas más graves de la enfermedad se pueden presentar en adultos mayores, personas inmunodeprimidas o con enfermedades crónicas como el cáncer o la diabetes. A finales de diciembre del 2019 se notificaron los primeros casos de un nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan, en China. Desde entonces, el goteo de nuevos infectados por virus ha sido continuo y su transmisión de persona a persona se ha acelerado. Todo parece indicar que el nuevo coronavirus COVID-19 tiene una procedencia animal. De hecho, los primeros casos se han relacionado con un mercado de animales vivos en la ciudad de Wuhan, en China. Al menos 1 de cada 5 pacientes tiene que ser hospitalizado. Prevención y tratamiento. Hasta la fecha no se dispone de vacuna alguna o tratamiento específico para combatir la infección por coronavirus, pero es importante practicar el lavado de manos, evitar tocar nuestros ojos, nariz y boca con las manos no lavadas y en caso de contraer la infección se recomienda no salir de casa. Quiero enseñarles esta fórmula antibacterial. Sin lugar a dudas, ahora el coronavirus nos puso en alerta, no para el virus, para la higiene nuestra. Pero hemos visto efectos secundarios de los antibacteriales que están resecando mucho la piel y ahora la consulta es porque están agrietando la piel por su alto contenido en alcoholes. Entonces, esta es una fórmula que ustedes pueden preparar en sus casas. Ojo que es supremamente sencilla y económica para un antibacterial. Van a tener sábila, aceite de coco, alcohol, van a tener un aceite que les va a dar protección como lanolina a la piel, pero también un olor exquisito a el antibacterial. Entonces van a tener una porción, una cucharada grande de penca de sábila que ya hemos enseñado y ahí aparece el link cómo sacar adecuadamente la sábila. La van a mezclar la sábila, la cucharada, le van a agregar el aceite de coco que es tan importante como lanolina, el aceite de coco que va a proteger, que le va a dar propiedad emulsificante a nuestra piel y la proporción es por una cucharada de sábila van a preparar 3 cucharadas de alcohol. Esa es la proporción para que tenga efectos terapéuticos. Entonces, 1, 2, 3 cucharadas de alcohol, 1 de sábila, media cucharada o una cucharada dulcera del aceite de coco y le pueden agregar o aceite de lavanda o aceite de eucalipto o el aceite que ustedes tengan en sus casas. Le van a agregar, como son aceites concentrados, con 2 gotas tienen y lo van a licuar. Esto es un antibacterial para que ustedes hagan en sus casas con un gran resultado terapéutico a muy bajo costo y sin el efecto secundario de la piel. Luego de esto
esto, van a tener un frasquito para envasarlo y ya tienen ustedes un antibacterial hecho en casa y a muy bajo costo. Ojalá trataran esto en sus casas. La mano queda humectada, queda suave, queda con un excelente sabor y no va a tener ese efecto secundario de resecar porque altera las bacterias y lo que hace es la grasa permitir que en este caso la bacteria buena de la piel continúe y nuestra piel siempre esté hidratada. Los huesos proporcionan apoyo para el cuerpo y ayudan en el movimiento. La ubicación en donde se unen dos o más huesos se llama articulación. Las articulaciones pueden ser inamovibles, ligeramente movibles o totalmente movibles. Una membrana sinovial rodea las articulaciones movibles. En el interior de esta, el líquido sinovial lubrica y nutre el tejido articular como el cartílago. El cartílago articular es una dura cubierta resbaladiza en los extremos de los huesos, que permite un movimiento articular suave. Las articulaciones dan flexibilidad al cuerpo, precisión en los movimientos y ayudan a soportar el peso del cuerpo. Muchas personas me preguntan por qué yo hago medicina biológica, integrativa o complementaria, mal llamada alternativa. Me encaminé a estudiar y a hacer este tipo de prácticas médicas porque una médica me enseñó y me contó acerca de la terapia neural porque ella era médica de su mamá, que tenía un dolor lumbar muy severo. Ella le medicó a su mamá analgésicos que nos habían enseñado en la universidad y la mamá hace una gastritis medicamentosa, un sangrado digestivo y casi se muere como efectos secundarios a los medicamentos que ella le había mandado. Ella me decía: Jorge, no es justo que se convierta peor la cura que la enfermedad, que yo estudié medicina y terminé enfermando más a mi mamá. Y ahí es donde empezamos a buscar nuevas terapias complementarias. Y hoy me encuentro, por ejemplo, en la consulta con una paciente que tenía dolores severos e inicia un tratamiento por un diagnóstico de artritis, ¿no? Artritis reumatoide. Bueno, ¿cómo fue ese tratamiento? ¿Qué recibió? ¿Qué tratamientos? Recibí primero un metrotexate. Hice alérgica, entonces me lo quitaron. Hice alérgica y me lo quitaron. Después me mandaron biológicos. Me mandaron azotaprina, ¿es que se llama eso? Azotaprina. Exacto. Y también hice alergia, tampoco lo pude resistir. Me mandaron biológicos. ¿Cuáles? Me mandaron tocilizumab. Y el tocilizumab me produjo enfermedad en los ojos y me produjo asma, sobre todo el asma, que fue lo que más me afectó. Y un quiste en el hígado. Y el quiste en el hígado, después me mandaron tofacitinib, me mandaron otro biológico. La reumatóloga me decía: se lo tiene que tomar, así me caía re mal porque casi me mata ese biológico. Y le mandaron 5 diarias. Y me mandaron 5 diarias. Y nada más te tomaba. Yo me tomaba apenas una. Y no lo toleraba. Y no lo toleraba. Pero que se lo tenía que tomar. Me lo tenía que tomar, que no había más que hacer, que mi cuerpo se tenía que acostumbrar a eso. ¿Y qué le produjo? Eso me produjo el quiste en el hígado, digo yo, y el quiste que tengo en el páncreas, porque a mí antes de eso me habían hecho ya una ecografía y no tenía nada. Tenía bien, todo me salió bien. Me hicieron esa ecografía ahora y me salió el quiste en el páncreas y el quiste en el hígado. Y también hizo un desprendimiento de retina. Hice desprendimiento de retina y me dio ¿cómo se llama? Toxoplasmosis. Me dio toxoplasmosis y me dio herpes y el problema gástrico. Y el problema gástrico, que tengo hernia hiatal, tengo reflujo gastroencefálico y sufro mucho del colon. Bueno, total, le tocó suspender esos biológicos, ahorita está con otros tratamientos. Otros tratamientos. ¿Alguna vez en esas consultas a usted le dijeron no coma carne o le dieron algunas recomendaciones alimentarias? No, nunca me prohibieron, al contrario, me mandaron a tomar, pues, que tomara mucha leche. La reumatóloga me decía: tome mucha leche, tome mucho yogur, con un yogur tiene diario, para mejorarme, porque tengo también osteopenia, pues, osteopenia y el dolor, pues, muscular que mantengo.
Entonces esto es lo que nos lleva a muchos médicos en Colombia y en el mundo a buscar otras ayudas terapéuticas complementarias, viendo los efectos secundarios de medicamentos que bien es cierto los hemos estudiado y que en muchos casos son necesarios, pero que pacientes como Aidan hacen efectos secundarios tan severos que ahí es donde tenemos que buscar ayudas terapéuticas diferentes biológicas como la apiterapia, la terapia neural, la acupuntura, el ozono, el plasma rico en plaquetas, la hidrología médica, la geoterapia, la alimentación, los ayunos y tantas más que podemos utilizar para el manejo de un paciente con artritis, con artrosis, con lupus, con procesos de dolor crónico, y la medicina biológica nos ofrece tantas ayudas terapéuticas. Por eso estamos en este redescubrir, en reaprender y desaprender nuestros conceptos médicos. La artritis es cualquier trastorno que afecte a las articulaciones. Puede causar dolor e inflamación. La artritis reumatoide es el segundo tipo más común de artritis. Las articulaciones más comúnmente afectadas son las muñecas, las manos, las rodillas, los tobillos y los pies. Por lo general se produce en la misma articulación en ambos lados del cuerpo, y también puede afectar a otros órganos tales como los ojos, la piel, el corazón, los pulmones, los riñones y el sistema nervioso, también el tracto digestivo. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. Esto significa que el cuerpo se ataca a sí mismo por error. En la artritis reumatoide, el sistema inmune ataca a los tejidos de las articulaciones y los órganos. Así es como sucede. Los glóbulos blancos del sistema inmunológico se trasladan a la articulación. Estos liberan sustancias químicas denominadas citoquinas que atacan a las células de la membrana sinovial. Estos químicos hacen que las células sinoviales liberen otras sustancias destructivas. También hacen que la membrana sinovial desarrolle nuevos vasos sanguíneos y forme un área engrosada denominada panus. A medida que éste crece, invade y destruye las zonas del cartílago y hueso en el interior de la articulación. La inflamación provoca una acumulación del líquido en la articulación, por lo que se inflama y con el tiempo, el espacio de la articulación se hace más estrecho y se puede producir anquilosis. La anquilosis es la fusión o el crecimiento conjunto de huesos en la articulación. Esto resulta en la pérdida de la capacidad de mover la articulación. No hay cura para este tipo de artritis. Sin embargo, los médicos pueden prescribir diversos medicamentos, pero lo ideal es llevar una vida sana y si se desea se puede controlar el dolor con terapia neural, apiterapia, ozonoterapia, acupuntura, hidrología médica, plasma rico en plaquetas, geoterapia, ayunos y otras terapias complementarias para el manejo del dolor. En el tratamiento para la artritis también se encuentra la fisioterapia, la terapia ocupacional y el ejercicio de bajo impacto, los cuales ayudan a aumentar la fuerza muscular y mantienen la articulación flexible. Para la artritis reumatoide severa, en los que los medicamentos y tratamientos no ayudan al mejoramiento del dolor, el médico puede recomendar un procedimiento quirúrgico, como por ejemplo la artroplastia. Para las articulaciones que son difíciles de reemplazar, le puede sugerir la artrodesia, fusión de articulaciones. Durante este procedimiento se retira la articulación y los huesos se fusionan con un injerto óseo. Otro procedimiento quirúrgico es la sinovectomía. Durante esta cirugía se retira la membrana sinovial que rodea la articulación. En algunos casos, quizás sea necesario reemplazar una articulación artrítica por una articulación artificial. Y quiero cerrar hoy este programa con esta nota, con una de las personas que nos acompañan en el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal, por eso estamos en este momento reunidos. Ella es bióloga, y yo sé que muchos se preguntarán, ¿y qué es bióloga? ¿Cuál es tu nombre?
Bueno, doctor, mi nombre es Orfi Salgado Osorio. Los biólogos somos, ya que estamos en este marco de la salud, somos los médicos del planeta. Somos los que trabajamos por la vida, los que investigamos y los que nos preguntamos por qué siendo solo los humanos, solo siendo parte del maravilloso tejido de la vida, el planeta se nos está enfermando. Somos las personas que entendemos desde la ciencia, desde lo científico, qué es lo que está pasando con este planeta y con la vida silvestre especialmente. ¿Y cuáles son los síntomas de que nuestro planeta se está enfermando? Uno de los síntomas en este momento es el deshiele de los polos. Si bien el deshiele es muy importante que se produjera en el planeta cada 10 años para poder nutrir a las algas que nos producen el oxígeno en el planeta, que son las diatomeas, ese deshiele se está dando todos los días. Es un deshiele que no es natural. ¿Por qué? Porque en el momento en que se formó el sistema solar, el primer planeta, que es el planeta Mercurio, quedó con una capa de gases de invernadero muy grande. Esa capa de gases de invernadero y hace que cuando el sol mande los rayos y penetren al planeta Mercurio, esos rayos cuando se devuelven se quedan en esa gran capa de invernadero, lo que hace que este planeta tenga una temperatura de 5.000 grados centígrados. Por lo tanto, allá no es posible la vida. Pero en este planeta donde los humanos solo somos parte del maravilloso tejido de la vida, le pasó algo muy especial. En la capa de gases de invernadero, entre ellos tenemos el metano y el CO2, que es el más conocido por la mayoría de las personas. Esa capita tiene un tamaño medio y ese tamaño medio hace que cuando lleguen los rayos del sol, calienten la tierra, se sostengan en esa capita que es tibiecita. Eso hace que el planeta inicialmente tenía 15 grados centígrados en promedio, algo muy apto para la vida. Pero ahora con los gases de invernadero hemos subido esa capita que era media, donde la vida era tan posible, la hemos estado subiendo y subiendo, por lo tanto llega ese calor y se queda ahí en ese lugar, se queda suspendida en ese lugar, entre más gruesa lo vamos poniendo. En cambio el planeta lo que hace que hayan muchos cambios y que en este momento el planeta esté con un problema de salud muy grave. Lo que llamamos ahora efecto de invernadero y que está de tanta moda. El efecto invernadero, con un solo gradito que se suba, 2 que ya estamos llegando en este momento, hay grandes cambios en el planeta. Entre ellos, unas sequías impresionantes en unos lugares, un clima totalmente loco y otros cantidad de lluvias en otros lugares, espantoso, inundaciones, y donde la vida tiene que empezar a organizarse nuevamente, a reorganizarse. Es por eso que estamos viendo que las serpientes que vivían tranquilas en clima cálido ya tienen que subir a otros pisos térmicos porque se tienen que adaptar. Pero no vamos a hablar de tanta catástrofe, vamos a pensar qué hacer, cuáles son mis acciones cotidianas para que esto no continúe. Porque de continuar así, si al 2030 no hemos tomado unas medidas mundiales y unas medidas individuales, va a ser muy difícil la vida en el planeta. Y eso va a incidir muchísimo en la salud humana. Por ejemplo, ahora le comentaba al doctor sobre las alergias por polen. Si el polen es la sustancia más estable de la naturaleza, porque tiene una parte que se llama esporopolinina, que es tan estable que se considera la única sustancia indestructible del planeta. En el momento en que suben las temperaturas enorme en un sitio, toda la flora de las plantas superiores dice, uy, ¿aquí qué está pasando? Yo tengo que reproducirme rápido porque me voy a quedar sin los genes para poder seguir viviendo en la tierra.
Entonces se reproducen y por eso cuando vemos que hay muchas altas temperaturas, todos los árboles están florecidos. Todas las plantas florecen como mecanismo de defensa ante ese cambio climático que se está produciendo en ese sitio. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona es alérgica, pues pasa por allí y lo que normalmente sabemos es que si nos acercamos y olemos la flor y somos alérgicos al polen, nos vamos a enfermar. Pero resulta que es que si todo el ecosistema está florecido, pues vamos a tener, van a haber muchos problemas respiratorios y muchos problemas como ustedes, los médicos, conocen en la salud humana. Solo una de esas, los lapos de calor. ¿Cuántas personas mueren en muchos países porque se está subiendo demasiado la temperatura y especialmente los niños y los adultos no lo toleran? No estamos enseñados a unas altas temperaturas porque nosotros somos seres homeotermos, tenemos una temperatura estable a 37 grados centígrados. Por lo tanto, el calentamiento global, así resumido, es un problema que no solo afecta a esos seres que no tienen la culpa de lo que nosotros hemos hecho como humanos, como son las plantas, como son los animales, como es el agua, el aire, los microorganismos, como bacterias, virus, protozoos. Nosotros tenemos que pensar no solo en nuestra salud, sino en la salud del resto del planeta, doctor. Efecto de la ganadería en el calentamiento global. Bueno, el ganado tiene, todos sabemos así sencillito, que tiene 4 estómagos. El ganado se tiene que tomar el 10% de pasto con respecto a su peso. O sea, que si un novillo tiene 500 kilos, ¿cuántos kilos tiene que tomarse? Tiene que 5.000. Tiene que tomar 50 kilos. Resulta que cuando el ganado consume esa cantidad de pasto, la lleva a un primer estómago. Allá en ese primer estómago lo revuelve, que se llama rumen, con unos protozoos. Y esos protozoos producen metano. Como ellos tragan el pasto entero, tienen que devolverlo para rumiarlo. Se acuestan y cuando ustedes ven en campo un novillo rumiando, lo ven que está masticando. Y cuando mastica, esos protozoos que tienen su estómago empiezan a producir metano y ese metano sale disparado a esa capita, que era una capita media que posibilitaba la vida en este planeta, para engrosarlo. Por lo tanto, no consumir carne no solo es bueno para la salud nuestra como humanos, sino para la salud del planeta. Y si a eso agregamos que un novillo necesita 3 hectáreas de bosque para poder vivir, eso es un problema muy grave, porque uno de las primeras causas del efecto de invernadero es la deforestación. Están quemando el Amazonas para hacer ganadería en Brasil. Y la cantidad de agua, ahí se estaba hablando del pasto, pero para producir el pasto como tal y el agua, para producir 1 kilo de carne se hablan de 11.000 litros de agua en la vida de un animal. Es decir, necesitamos tener conciencia, esto que nos acaba de decir la doctora es supremamente delicado y es la conciencia que todos tenemos que tener, y no por nosotros, por los que vienen. Realmente vienen épocas muy difíciles y ojalá tengamos conciencia de seguir cultivando, de seguir teniendo más control con nuestros equipos electrodomésticos en nuestras casas, con nuestros vehículos, conservar más el agua y cuidar más nuestro planeta, porque la vida que les espera a los que vienen va a ser muy difícil. Muchas gracias.